Hola, buenas. Mi nombre es Marvin Valle, subdirector del Instituto de Geofísica y Geología de la UNAM Managua, profesor de las cátedras de Vulcanología y Riesgo Volcánico y de Geoquímica en la carrera de Ingeniería Geológica de la Facultad de Ciencia e Ingeniería de nuestra universidad. Hoy quiero conversarles un poco de la manera más sencilla, podemos decir, acerca de los procesos tectónicos y sus implicaciones en el tema de los riesgos geológicos. La tectónica de placas, si lo podemos explicar desde el punto de vista geológico, es la responsable, podemos decir, de la ocurrencia de los fenómenos naturales geológicos particularmente. ¿Por qué la responsable directa? Porque si no hubiese tectónica o movimiento de placas tectónicas, no hubiera más bien ocurrencia ni sismos ni actividades volcánicas. Y en particular las actividades volcánicas y los sismos también tienen incidencia en una parte muy importante de los fenómenos naturales, como es la inestabilidad de laderas o deslizamientos, como se le llama en forma general. Centroamérica, el istmo centroamericano está cubierto, digamos, por dos placas principales, que son la placa Caribe y la placa Cocos. Esto creo que ya lo conocen, ya lo conocemos. Estas placas interactúan entre ellas, una por debajo de la otra, por el orden de comportamiento físico. Por leyes de gravedad, una placa penetra por debajo de la otra, y al penetrar una placa por debajo de la otra, pues hay una relación de fricción entre ellas, lo cual genera que haya fusión. Geológicamente le llamamos fusión parcial, y cuando hay fusión parcial, cambio de temperaturas y presiones, hay generación primero de vibraciones en el interior de la Tierra que provocan al final sismos. Los sismos, en su proyección hacia la superficie de la Tierra, es lo que provoca los terremotos, los tsunamis, cuando se dan en cuerpos de agua superficiales, por placas que están más someras, y lógicamente también la fusión de este material va al interior de la parte astenosférica de la Tierra y provocan erupciones volcánicas, como el ejemplo en todo el Pacífico de Nicaragua, ¿verdad? Y Centroamérica más bien. Esta generación de materiales volcánicos es la que provoca que haya inestabilidad, digamos, en el promedio de medioambiental, vamos a decir, en algunos sitios, ¿verdad? Las erupciones volcánicas y los sismos, nosotros los geólogos lo percibimos como algo, y debe ser percibido así por las ciencias naturales, como algo muy, muy, muy normal. Las erupciones volcánicas y los sismos se vienen dando desde que la Tierra se formó. La Tierra se origina hace 4.500 millones de años, o 4.5 mil millones de años, pasado un proceso de transformación, formación, destrucción, erosión y ciclo de roca. Entre este ciclo de los materiales rocosos, pues han habido eventos catastróficos como el impacto allá en Yucatán, en la época Jurásica, Cretácica, a lo cual se le atribuye la famosa desaparición de los dinosaurios, como una de las teorías un poco más acertadas, que se puede catalogar como el primer desastre de orden natural que sufrió la Tierra. Entonces decíamos, Nicaragua está inmersa dentro, o es parte del istmo centroamericano. El istmo centroamericano está compuesto por estas dos placas que decíamos, Coco y Caribe, y Nicaragua es parte de ese complejo tectónico centroamericano. En Nicaragua exactamente está la unión del istmo, lo que se conoce dentro de los bloques como el bloque Chorti y Chorotega. Había una unión de dos bloques, un bloque que se desprendió desde el sur de México hace algunos miles de millones de años también, y otro bloque que emergió de un vulcanismo submarino en la parte de Sudamérica
y se unieron aquí en Centroamérica, en la parte exactamente de nuestro territorio nacional de Nicaragua, ¿verdad? Y este punto todavía no lo conocemos, lo único que sabemos es que las rocas más antiguas de Nicaragua están allá en la Segovia de nuestro país, Ocotal, Somoto, la parte de la Segovia, seguramente una parte del basamento del departamento o zona estiliana pueda estar vinculada con esta zona de rocas más antiguas, las rocas metamórficas paleozoicas, ¿verdad? Por eso es que en la parte norte de nuestro país hay cierta estabilidad relativa en lo que confiere o lo que se refiere a erupciones y sismos. La subducción incide más en el Pacífico, lo más cercano al Pacífico, porque exactamente en el Pacífico de Nicaragua es de donde convergen estas placas, y entre más cerca estamos de la zona de convergencia de las placas, lo que se llama zona de subducción, es donde hay más incidencia de sismos y volcanes. Si no, miremos que los volcanes activos nicaragüenses están en el Pacífico, desde Cocigüina, Punta Cocigüina, allá Chinandega para arriba, hasta el volcán Concepción, el Maderas, un poco en la isla de Ometepe, ¿verdad? Parte pasando por el volcán Mombacho, el Masaya, Momotombo, Cerro Negro, Telica, Santiago, etcétera, San Cristóbal, que son los volcanes activos. Luego, pues las actividades sismovolcánicas dependen de qué tan activas estén las placas, de los ángulos de subducción. Las placas no subducen o no penetran una por debajo de la otra con un ángulo igual. Hay variedades en los ángulos de penetración o de subducción, y por eso varían las profundidades de los sismos, varían las composiciones químicas de las erupciones volcánicas. Al final, como decíamos, la tectónica es la que dirige incluso la mecánica, la física de estos movimientos, y la química principalmente. La Tierra no tiene una composición homogénea dentro de sus placas, dentro de sus capas, ¿verdad? La composición química es heterogénea, y por eso las erupciones varían también. Dentro de las actividades o los impactos más recientes en nuestro territorio, ¿verdad? Y vamos a conversar un poco de algunos ejemplos de los últimos impactos. Podemos ver algunas cosas a partir de abril del 2014, donde sucedieron una cantidad de sismos de magnitudes considerables, arriba de 6 en la zona límite del Graben de Managua, por la zona de Matiares. Se generaron un sinnúmero de sismos y terremotos, ¿verdad? Los terremotos se generaron algunas destrucciones, ¿verdad? El último gran terremoto, podríamos decir, en Managua, fueron los de abril del 2011. Dichosamente no hubieron fallecidos directamente, hubo unos que otros fallecidos por cuestiones de nervios y eso, pero no hubieron impactos, digamos, desastrosos en la caída de estas edificaciones. Las erupciones volcánicas se están dando permanentemente en la cadena volcánica, y lo otro importante, la incidencia importante que tienen también son los factores hidrometeorológicos, que tienen que ver mucho con esta discusión famosa en el mundo del cambio climático, ¿verdad? Que parte de los efectos de procesos normales de la Tierra, efectos invernaderos, penetración de ondas y el cambio, ¿verdad? Lógicamente tiene que ver mucho la contaminación y la aceleración, la incidencia de otros gases que provocamos los seres humanos para acelerar o cambiar la dinámica de nuestra atmósfera. Y este cambio de atmósfera pues provoca ahora cambio en el comportamiento de la dinámica hidrometeorológica, ¿verdad? Las lluvias, precipitaciones, sequías por otro lado, y esto se transforma en hambrunas, muertes, inundaciones, etcétera. Y dentro de estos factores hay zonas en Nicaragua que son más golpeadas, digamos, por estos cambios en la física de la atmósfera, digamos, cambios climáticos. Pues hablemos de cambios climáticos, pero todavía es cierta discusión en el mundo qué es al final el cambio climático. Algunos ejemplos de desastres que han sucedido en Nicaragua con este factor, podemos señalar los últimos deslizamientos y hundimientos que hay
que han habido en la costa atlántica de Nicaragua, que aparte de que la costa atlántica es una zona de muchas precipitaciones, es una zona de altas elevaciones topográficas y es una zona de mucha incidencia antropogénica o antrópica del hombre en las zonas mineras, donde en los últimos 2 años han fallecido alrededor de 30 personas aterrados por esta combinación de factores humanos y naturales, ¿verdad? La parte de esta inestabilidad de ladera, donde recientemente la UNAM Managua, a través del Instituto de Geofísica y Geología, coordinó un proyecto de evaluación de riesgo en las zonas mineras, y a pesar de las recomendaciones que se hicieron, pues viene el factor humano, ¿verdad? No aceptar, no acatar las recomendaciones, y después que se cerró este proyecto, han habido 6 fallecidos más este año, lamentablemente, de nuestro compatriota Misquito, Sumo, que habitan allá por la costa caribe nicaragüense. Y es muy importante, ¿verdad? Entonces, sí, saber, yo creo que lo más difícil a veces es comprender de que los procesos naturales se repiten, son cíclicos, erupciones, sismos, deslizamientos, y ¿qué nos toca a los seres humanos? Adaptarnos. Por eso se habla de adaptación al cambio climático. No podés evitar los procesos naturales, pero sí adaptarnos. En la parte sísmica, saber que hay una falla y saber que existe zonificación, que hay gente especialista en ese tema, y pues acatar si hay zonas de inundaciones, saber de qué hizo inundar, que hay periodos de recurrencia de llenadas de ciertos niveles de agua. Igualmente en los deslizamientos, saber que hay ciclos de rocas de agua, que la roca se ha movido, toda la tierra se mueve, las rocas deslizan, se erosionan, caen al mar, se meten de nuevo, se funden a través de las placas, salen por erupción volcánica. Entonces el conocimiento de esta parte, vamos a decir, científica, que es la geociencia, es muy importante, no en la disminución o la reducción de amenazas. Las amenazas naturales no se reducen. Una falla geológica no la vamos a borrar con un borradorcito, o un volcán lo vamos a tapar con basura o con algún objeto. Simplemente es conocer cómo se comporta y apartarse, ¿verdad? Eso es lo que se llama también, dentro de la temática esta de gestión del riesgo, lo que hablamos, lo que conocemos como ordenamiento territorial. Al final, el ordenamiento territorial debe ser el resultado final de una buena evaluación de riesgo, una buena gestión de riesgo, un conocimiento amplio de lo que es la combinación natural antrópica. Entonces, decíamos, no tenemos que luchar con la reducción de las amenazas naturales, imposible, pero sí tenemos que luchar contra la reducción de la vulnerabilidad. Sabemos que los riesgos al final es una combinación de amenazas o peligros con vulnerabilidades, factores expuestos, costos, y con lo que tenemos que luchar en una fracción o una aplicación, digamos, de este tipo, es luchar contra la reducción de la vulnerabilidad. Reduciendo vulnerabilidades, reducimos riesgo. Y la parte del conocimiento de los fenómenos, en el caso de los fenómenos geológicos, como apuntaba al inicio, es que conocer cómo provienen, manejar los procesos tectónicos para su debido conocimiento. Con respecto a Centroamérica, es muy interesante saber de que la región centroamericana, como decíamos, tiene mucha similitud en el aspecto tectónico. La incidencia, decíamos, de estas dos placas general, aunque en el caso ya del límite de las placas Coco y Caribe, allá por la parte norte, digamos, pues ya en la zona de Guatemala tiene un poco de incidencia ya la placa norteamericana, ¿verdad? Que tiene un poco zona limítrofe allá por la zona de fallamiento Polochic, Motagua, en territorio guatemalteco, que divide también los bloques Chortis y Chorotea, que son de origen continental uno, y el otro de origen oceánico, volcánico, submarino, podríamos decir, ¿verdad? Por ahí hay mucha incidencia
de este tectonismo. Y en este fallamiento es que suceden algunos sismos o mucha sismicidad en la zona de Guatemala e incide en la parte del Caribe con algunos sismos que afectan, digamos, la zona de Honduras, el Caribe hondureño también. Y un ejemplo de un sismo fuerte relacionado con esta zona de falla fue el terremoto de Haití de hace 5 años, si mal no recuerdo, que fue un movimiento prácticamente relativamente leve, digamos, en magnitud. Han habido magnitudes más altas de sismo, pero lo que destruyó más fue la vulnerabilidad de las casas. Podemos poner un ejemplo sencillo de la diferencia entre las magnitudes e intensidades. Las magnitudes en Centroamérica, en el caso de Haití, fue cerca de 5 grados, la magnitud en la escala libre de Richter. Pero como la vulnerabilidad de las casas era muy alta, casas de pésima o mala ingeniería de construcción, pues causó un desastre. Los sismos en Sudamérica, en algunos países como Chile, que alcanzan, son los sismos históricos más fuertes de la Tierra, que alcanzan grado en promedio 7.58, no destruyen tanto porque la vulnerabilidad es baja en el sentido ingenieril. Centroamérica tiene el mismo comportamiento, podemos decir, desde el volcán Tacaná en Guatemala, que queda exactamente en la frontera entre México y Guatemala, pasando por los volcanes Pacaya y otros volcanes de la cadena volcánica centroamericana, atravesando los volcanes del Salvador, volcanes de Nicaragua, hasta llegar a los volcanes de Costa Rica. Y en Panamá hay una disminución del vulcanismo por efectos de la tectónica, de nuevo, ¿verdad? La tectónica es muy diferente ahora, entonces, en la parte del sur de Costa Rica y de la República de Panamá, donde en Panamá actualmente solo se conoce alguna incidencia de volcanes como el Barú. En Costa Rica los volcanes están del centro hacia el norte, el Irazú, el Poás, etcétera, el Arenal, son los volcanes activos de Costa Rica, porque el ángulo de subducción en la zona de Costa Rica es prácticamente subvertical por algunas estructuras que se encuentran incidiendo en que la zona de fusión parcial y la zona de formación de magma y erupciones volcánicas sea disminuido por algunas obstrucciones que hay en el fondo oceánico en el sector costarricense. Pero la similitud muy similar, es muy cercana en estos países. Hay muchos colapsos, por ejemplo, en Guatemala, hundimiento famoso en Ciudad de Guatemala, que tienen que ver mucho con inestabilidad de ladera y la incidencia antrópica, igual que en Nicaragua. Los ejemplos que poníamos en la zona del Caribe nicaragüense me recordaron mucho a los colapsos que hubieron en Ciudad de Guatemala, en los cuales tuve la oportunidad de estar, ¿verdad?, con un grupo de especialistas noruegos de Centroamérica para visitar los sitios de estos hundimientos. El vulcanismo salvadoreño es muy similar, incluso algunos volcanes del Salvador están alineados con la cadena volcánica o un segmento de la cadena volcánica nicaragüense, principalmente el volcán Cosiguina en el norte de Nicaragua está alineado con los volcanes del Salvador. Honduras prácticamente no tiene vulcanismo, baja sismicidad, y la explicación es muy sencilla. Honduras no tiene costa en el Pacífico. La costa pacífica, o prácticamente no tiene, pero sí tiene una parte que coincide o compartimos entre 3 repúblicas hermanas, El Salvador, Nicaragua y Honduras, que es allí cerca del Golfo de Fonseca. Pero en general Honduras, su frente pacífico lo tiene cubierto El Salvador. Entonces El Salvador tiene toda el vulcanismo y la sismicidad de ese fragmento de Centroamérica, y por lo cual Honduras pues carece de tectonismo directo, o de incidencia más bien de la tectónica de subducción entre Cocos y Caribe, pero sí tiene incidencia por decíamos, la zona esta de fallamiento activo Polo Chic, Motagua en Guatemala, que atraviesa parte de la zona del Caribe, parte de la zona de la placa norteamericana, y por eso los sismos en el Caribe para Honduras son más comunes que en otros países de Centroamérica. En Nicaragua prácticamente
tiene baja sismicidad en el Caribe y en el norte, y la incidencia directa de la sismicidad para Nicaragua es en el Pacífico, igual que en El Salvador, Costa Rica, Panamá. Así que para la región centroamericana la problemática desde el punto de vista tectónico es muy similar, con sus variaciones en la tectónica por los ángulos de subducción, decíamos, ¿verdad? Pero en general somos muy similares en las condiciones geológicas naturales, en las condiciones antrópicas también. El comportamiento humano es muy similar en nuestros países. Centroamérica es una región geográfica muy pequeña relativamente, es la franja más angosta del planeta Tierra, que está bañada por dos océanos distintos, en el caso Océano Pacífico y el Atlántico, y tenemos la incidencia también de formación de huracanes que vienen desde el norte y centro de África, e inciden por acciones físicas, se forman los grandes tornados en ese gran campo abierto que hay en Centroamérica, ¿verdad? En la zona del Caribe también, y tenemos muchas similitudes. La reflexión en este caso para la zona de Centroamérica es que hay que fortalecer la formación en este campo. Estamos un poco débiles aún en la formación de especialistas en la parte esta de reducción y gestión de riesgo. Prácticamente en la región hay pocos especialistas en el tema, ¿verdad? Lógicamente, aquí lo importante también es comprender de que la temática de la gestión y evaluación de riesgo es un tema multifacético, multidisciplinario, interdisciplinario, ¿verdad? Esto no es el asunto de la gestión integral de riesgo, no es un asunto que compete solo al geólogo o a los geólogos o a los que trabajamos en geociencia, que necesitamos también de todos, los ambientalistas, los psicólogos, los sociales y principalmente los políticos, que son los grandes tomadores de decisiones. Yo ponía el ejemplo de lo que sucede en la costa caribe de Nicaragua, en las zonas mineras. Hacer una evaluación con toda la tecnología del mundo, vamos a decir. La UNAM Managua, a través del CIGEO, aplicó métodos de tomografía eléctrica, campos gravimétricos, aplicamos aplicaciones de software con pruebas físico-mecánicas del suelo, se hizo una excelente evaluación de riesgos, pero al final, si no hay incidencia, no hay leyes que prohíban o sean rígidas, los humanos seguimos actuando deliberadamente, afectando el medio ambiente, la naturaleza, y la tierra sigue su ciclo, lo interno de la tierra sigue su ciclo, y al final esto en qué queda como resultado: desastre. Al final eso es un desastre cuando no hay manejo del riesgo. Mal manejo del riesgo equivalente a un desastre inminente. Como decía, la reflexión es formación multidisciplinaria, tener la visión no solo importante de decir, bueno, el geólogo sabe de que la tectónica actúa así, los sismos se dan acá, está bien, pero si el geólogo recomienda y no hay una incidencia de leyes, por ejemplo, no funcionan las cosas. Entonces sí se necesita, desde el punto de vista interdisciplinario, incluso la parte periodística, muy importante para divulgar, para formar, para educarnos, sobre todo en este asunto, ¿verdad? Si hubiera, por ejemplo, les voy a dar algo que vivimos cotidianamente en Centroamérica, exceptuando algunos países, es el lanzamiento de basura deliberadamente. Cuando hayan leyes que prohíban eso y nos multen, y cuando haya divulgación más abierta de estos problemas o más documentales, vamos a cambiar. Los seres humanos solo con leyes rígidas cambiamos, mientras seguimos felices actuando como queremos. Creo que con eso cerramos.